necesitan, bueno, muy buenas noches, chicos. Si ustedes necesitan quizás ampliación de una temática, ustedes me la indican y yo con mucho gusto se las amplío. ¿Listo? Nada más es que me orienten al respecto de qué es lo que ustedes necesitan para culminar de manera exitosa ese documento o esa evidencia de aprendizaje. Voy a proyectar por acá los documentos. Diana, ¿tienes equipo de trabajo? Sí, señora. Sí, bueno, ¿y cómo van con el equipo de trabajo? Pues, instructora, estamos haciendo un trabajo acerca de pollos de engorde. Muy bien. Yo estoy trabajando con Karen Pedraza y Rebeca Andrade. Muy bien, listo, perfecto. Ahora, ¿en qué porcentaje llevan ustedes desarrollado el documento? En el estudio ambiental. Entonces están ya bastante adelantadas, ¿no? Ya casi culminan. Entonces podríamos decir que está más o menos entre un 70 y un 80%, siendo que ya hayan desarrollado el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, legal, ¿cierto? O van de pronto abarcando los puntitos según cómo entiendan o según cómo comprendan las temáticas. Me falta es el administrativo legal y el financiero. Listo. Bueno, nosotros por lo regular cuando desarrollamos o más bien elaboramos documentos de proyectos, siendo proyectos productivos, siendo plan de negocios, incluso documentos como tal académicos y proyectos de investigación, por lo regular siempre tomamos un orden lógico de las cosas, ¿no? Entonces, cada información va hilando y se va enlazando unas con otras hasta construir precisamente la totalidad del documento. Sin embargo, pues obviamente que en ambientes en los cuales existen esos procesos de colaboración y dentro de esos procesos de colaboración, desde luego, hay unas asignaciones como tal de avance, ¿no? De cada uno de esos documentos, pues es lógico pensar que el documento como tal, pues no lleve, ¿no es cierto?, una secuencia bastante lógica en la elaboración. Solamente se identifica esa secuencia lógica cuando se encuentra totalmente terminado, cuando se haga esos procesos de depuración, se haga esos procesos de redacción, ¿no es cierto?, de acomodación, de ajuste del documento, ahí es donde uno puede establecer ello. Diana, ¿tuviste dificultades para desarrollar el estudio de mercado? El estudio de mercado de por sí es uno de los aspectos o uno de los estudios pues que puede abarcar incluso o tiene mayor envergadura, ya precisamente pues por la importancia que tiene, ya que los proyectos productivos, desde luego, deben tener hacia quién dirigirse, ¿no es cierto? Deben tener una proyección, ya bien sea de ventas, ¿no? Bien sea de consecución, quizás de posibles demandas potenciales, ¿no es cierto? Quizás consecución de recursos para publicidad, para mercadeo, ¿no es cierto? Y demás. Ya que esos recursos, pues obviamente el que lo podemos traducir en los recursos financieros. Vamos a necesitar precisamente eso para poder desarrollar todas esas acciones en estudio de mercado. ¿Listo? Entonces, por lo regular, este estudio siempre es como que el que abarca más, ¿no es cierto? Como más espacio, digámoslo así, dentro del documento. Ahora, ¿qué aspectos importantes has tomado de este estudio de mercado? Porque si bien es cierto, en la guía de contenido, pues hay mucha información y realmente, a pesar de que hay mucha información, realmente la información es muy concisa, realmente la información es muy puntual, ya porque detrás de ella hay mucha más, ya que realmente es necesario conocer, pero la guía de contenido, pues precisamente nos orienta esas definiciones o esa información que podemos quizás necesitar para nuestros proyectos. Entonces, no todo lo que hay allí quizás
lo vayamos a reflejar dentro de nuestro documento. Debemos como tal, como tal establecer cuáles son los aspectos más importantes dentro de ese estudio de mercado, como esos aspectos claves para nuestro proyecto. ¿Listo? Porque sí es bastante voluminoso. ¿Listo? Vamos a mirar entonces por aquí. Por aquí parece que está ingresando aprendices por acá. Listo. Muy buenas noches y bienvenida a Alexandra. Por acá empecé yo puntualita porque voy a hacer ese proceso de asesoramiento individual. Entonces voy a preguntar, voy a indagar al respecto, bueno, qué es lo que están haciendo, en qué punto van, qué dificultades precisamente están quizás teniendo para la elaboración como tal de este documento. ¿Listo? Entonces, para el caso de Diana, desde luego, es muy importante que ustedes hubieran establecido unos aspectos puntuales en mercado. Entonces, vamos a ver cuáles son, ¿listo? Y usted me dirá, Diana, si lo tomaron o no, ¿listo? Sí, señora. Listo. Bueno, por acá. Desde luego, es necesario que ustedes tengan conocimiento al respecto de cuál es ese mercado objetivo al cual ustedes van a dirigir. Quizás ese mercado objetivo sea ese consumidor directo o quizás sea, ¿no es cierto?, ese cliente, distribuidor o comercializador, ¿no es cierto?, de este producto. ¿A cuál de esos dos mercados ustedes dirigieron su producto, Diana? Distribuidor, profe. Eso, entonces ustedes van a establecer precisamente un canal de distribución en el cual, desde luego que va a participar ya otro protagonista, digámoslo así, ya para llevar como tal este producto a el consumidor final, que quizás este protagonista o este cliente potencial al cual nosotros vamos a hacer llegar nuestro producto sean quienes, tiendas de barrio, quizás sean supermercados pequeños o quizás vayan ustedes a distribuirlo a través de las carnicerías, que también podría ser, ¿no es cierto?, o cómo ustedes van a hacer la venta como tal de este producto, ya preparado, expresado, quizás simplemente en pie, los pollitos de engorde en pie. ¿Cómo van ustedes a hacer esa proyección de esa venta? Pues nosotros nos basamos en una pequeña empresa de aquí, de donde yo vivo. Ajá. Entonces, el pollo se vende desprezado, ya se le vende a tiendas y a la gente individual que piden como por encargo. Eso, listo. Entonces lo van a vender precisamente ya porcionado, podríamos decirlo, ya despresados, que es la palabra correcta. Ya despresado. Entonces, tienen ustedes establecido ese mercado, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros de ese mercado objetivo, nosotros debemos establecer un segmento de mercado. ¿Ya? Entonces, ese segmento de mercado podría estar constituido precisamente por las carnicerías o quizás podría estar constituido por grandes superficies, ¿no es cierto? Que para esas grandes superficies, pues desde luego que nuestros productos deben cumplir con ciertos requerimientos, ¿no es cierto? Y esos requerimientos nosotros los vamos a detallar ¿en dónde? En los aspectos técnicos, ¿no es cierto? En el estudio técnico, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer ustedes la presentación como tal de ese producto? Porque eso también hace parte del mercado y ustedes deberán también establecerlo. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la manera de presentación de ese producto? Quizás han proyectado algún precio de eso. Hay diversas maneras en las cuales nosotros podemos proyectar un precio. Y entre esas, pues podemos establecerlo quizás por medio de un promedio general de mercado o por medio de la estructura como tal de costos. ¿Listo? Eso es otro componente del cual ustedes debieron haber reflejado ya dentro de este componente mercadeo.
¿Listo? La proyección como tal de las ventas, porque según la proyección de venta y según, desde luego, el precio de venta, esos van a ser insumos para que nosotros podamos alimentar algunos formatos en el componente financiero. ¿Listo? ¿Ustedes proyectaron algo de ventas? Sí, señora, pero en cantidad pequeña, como pequeño productor. No importa, independientemente de la cantidad, lo importante es que ustedes hayan hecho esa proyección de ventas. Ahora, esa proyección de ventas, ustedes la desarrollaron por ¿cuánto periodo de tiempo? ¿Mensual quizás o anual? Mensual. Eso, mensual. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Un año? No, la manejamos hipotéticamente de a un mes, que lo que disminuya sea poco. O sea que ustedes solamente proyectaron un periodo de tiempo de venta, ¿sí? ¿Eso es lo que me quiere decir? Que este periodo se mantenga, ajá. Listo, muñeca. Entonces, se supone que ustedes entonces plantearon un solo promedio de ventas y ese promedio de ventas se supone, ¿no es cierto?, que el mercado mismo comportamiento los demás meses. Ustedes van a proyectar esa demanda como tal de producto, se supone que va a ser la misma y constante durante todo el año o durante los 6 meses que quizás vayan ustedes a reflejar el documento, ¿sí? Sí, pues lo que se espera es que no se disminuya lo que se proyecta en ese mes, que los otros meses no se vaya a disminuir, sino que se supere o se mantenga. Listo, muy bien. Bueno, resulta que hay algunos productos en los cuales si es necesario hacer como esas proyecciones variables de ventas. ¿Por qué? Porque en ellos pues influyen, digamos que varios aspectos o varias variables, ¿ya? Como por ejemplo los ciclos como tal de producción, ¿no es cierto? Esa es una. La otra son las temporadas, ¿no es cierto? Entonces hay algunas temporadas en las cuales algunos productos tienen mucha más demanda y otras en las cuales pues definitivamente la demanda cae. ¿Listo? Sin embargo, hay otros productos que a pesar de todo se mantienen de una manera pues relativamente constante, ¿ya? ¿Cómo lo han proyectado ese tipo de producto? Ahora, Diana, como tú sabes y conoces precisamente algo del mercado, el pollo tiene una temporalidad, tiene de pronto unos picos en los cuales puede sufrir una mayor demanda ya de ese tipo de producto. ¿Tiene algunas, como cuáles? Por ejemplo, en la región acá donde vivimos sería el incremento sería diciembre. Ajá, ¿y por qué razón? Porque es donde la gente llega más visitas de la familia, entonces la gente consume más producto. Muy bien, y mire que eso es importante que nosotros tengamos en cuenta para la proyección, porque si usted hace la proyección constante, ya, y resulta que usted tiene planificado toda su programación de producción y proyección de ventas, y resulta que llegó diciembre, donde hay una época de mayor consumo, se quedó como tal sin producto para vender. ¿Qué pasó ahí? Pues dejó obviamente de ganar, ya que si hay mayor demanda, pues también la oferta se va a incrementar. Y si la oferta se incrementa, pues posiblemente los valores, ¿no es cierto? O el valor de venta de ese producto pueda disminuir, ¿no es cierto? Entonces, mire que son, digamos que son situaciones macroeconómicas que aunque nosotros no vayamos a tener pues un conocimiento profundo sobre economía y comportamiento de la elasticidad de la oferta y la demanda, eso es elasticidad de oferta y demanda, ¿no es cierto? Nosotros simplemente por lógica, ya y conociendo precisamente el comportamiento de los productos, nosotros podemos establecer precisamente una proyección periódica como tal de nuestras ventas, ¿ya? Entonces, si sabemos que en diciembre hay mayor productividad, entonces dentro de nuestra programación de ventas, pues debemos nosotros establecer que ya desde los meses de ¿qué? De octubre, más o menos, desde octubre o septiembre, ¿cada cuánto los pollos tienen su ciclo? Desde octubre. Eso, entonces desde el mes de octubre usted tiene que intensificar como tal esa producción para que ya diciembre usted tenga
producto suficiente para poder abarcar toda esa demanda que posiblemente pueda suceder en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, mire que usted está haciendo un programa de producción y ventas, ¿no es cierto? Y las demás, pues desde luego, van unadas, ¿no es cierto?, una con otra. ¿Vale? Entonces, les recomiendo, Diana, que dentro de sus informes quizás pueda proyectar, así sea a través de un índice, ¿no es cierto?, un incremento en ese mes, ¿listo?, en ventas, ¿ya? Y desde luego, de manera proporcional, también puedas hacer un incremento del índice de la producción, ¿listo?, en el aspecto técnico, ¿listo?, que quizás no vayas a establecer un valor como tal de unidades, porque pues es difícil poder establecerlo, pero pues por lo menos un porcentaje, ya que puedas visualizar, ¿vale? Entonces modificaríamos la proyección en ventas a un tiempo más largo. Simplemente sí, porque de todas maneras los proyectos, chicos, nosotros no los podemos proyectar a un solo periodo de tiempo. Es necesario que nosotros lo proyectemos, por lo menos si son proyectos de rápida operacionalización, ¿no es cierto? Entonces, los tiempos pues, pueden ser cortos. Por ejemplo, podemos proyectarlos a menos de un año, de 6 meses a un año, por ejemplo. Entonces, mes a mes nosotros establecemos unas ventas, mes a mes nosotros vamos a establecer un promedio de costos, de gastos y demás. ¿Listo? Sin embargo, en la mayoría de los proyectos se debe proyectar, que pedan redundancia, pero es la palabra, se debe proyectar por lo menos de 3 a 5 años. ¿Listo? Entonces se engloba todas esas cifras. ¿Listo? Entonces, procuremos hacer una proyección en sus presupuestos de ventas, ya así no sea mensual, sino de pronto cada 2 meses, por lo menos en el caso tuyo, cada 2 meses o cada 3 meses, ya para consolidarlo como tal a un año, ¿listo? Cosa que te salga como tal el presupuesto, ya te salgan 4 o, bueno, a 3 me parece que es muy poquito, por lo menos 4 o 6 comportamientos. ¿Para qué? Para hacer la comparación, porque cuando nosotros vayamos a revisar el componente financiero y el análisis financiero, esos análisis nos van a demandar precisamente esos procesos de comparación. Entonces, digamos, qué comportamiento ya tiene en un determinado mes, ya con respecto a otro mes? ¿Listo? Entonces, ¿cuál será precisamente ese incremento que va a sufrir dependiendo de varias variables, ¿no es cierto?, ese proyecto. Entonces, sí es necesario que nosotros establezcamos varios periodos de tiempo. Entonces, usted decide, Diana, si lo vas a hacer quizás en un término de un año, ¿ya? Y dentro de un año lo pueda reflejar, bien sea mensual o bien sea bimensual o máximo trimestral. ¿Listo? Eso depende, pues, obviamente, de la productividad que tú tengas también, ¿ya? Porque cada 3 meses, precisamente, pues, se ve como tal reflejado la producción. ¿Listo? Entonces, vas a tomar esa decisión. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Bueno, con respecto a esa temática del mercadeo, alguno quizás quisiera preguntar ya sobre el proyecto que ustedes están desarrollando. Quizás que tengan una inquietud, ¿cómo puedo yo proyectar? Yo lo proyecté así, ¿será que estoy bien? Ya aquí lo importante es que tengamos como tal claridad. Desde luego, no todo lo vamos a utilizar, ¿no es cierto? Sí, quizás ustedes vayan a incursionar en mercados innovadores, o sea, esos mercados en los cuales uno no imaginaría, ¿no es cierto?, que una empresa pudiera incursionar. Por ejemplo, una empresa que se me ocurre, ¿no? Podemos decir barbaridades, pero pues estamos acá dando como tal ejemplo. Por ejemplo, una empresa que elabora juguetes, ¿no es cierto? Se supone que los juguetes son para los niños,
¿cierto? Ese es el mercado como tal de este tipo de artículos, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que si esa empresa quiera incursionar precisamente en esos mercados innovadores y en lugar, ¿no es cierto?, de enfocarse en los niños, quizás quiera enfocarse o tener como tal un sector de adulto mayor, ¿ya? Entonces desarrollar juguetes precisamente para esas personas, ¿ya? Precisamente bajo la convicción quizás de que este tipo de personas digamos que llega como una cierta edad y nos volvemos como niños, ¿no es cierto? Pues precisamente porque perdemos cierta capacidad, ¿ya? Cierta capacidad cognitiva, ¿ya? Entonces, mire que eso hace parte precisamente de mercados innovadores, ¿ya? Entonces, son aquellos segmentos en los cuales personas no imaginaría que un producto o un servicio pudiera precisamente ofrecerse allí. ¿Listo? Entonces, si ninguno de los productos que ustedes están desarrollando pueda estar proyectado a eso, pues obviamente que no lo vamos a incluir. ¿Listo? Entonces, lo importante es que nosotros solamente incluyamos los datos que realmente no sean claves, número uno. Número dos, aquellos datos en los cuales nosotros vamos también a necesitar para seguir construyendo los demás componentes. ¿Ya? Entonces, el componente técnico, ya el componente administrativo legal, el componente ambiental. ¿Listo? Entonces, que en el caso acá de Diana, que es el caso de los pollos, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que si ella determinó como tal un plan como tal de ventas, ¿no es cierto? Una demanda potencial de ese producto, esa misma, desde luego, va a requerir una capacidad mínima precisamente en planta de producción, ¿ya? Entonces, según esa capacidad en la cual, o según esa proyección en la cual ella va a vender, asimismo deberá ya determinar la capacidad en la cual ella va a tener, ¿no es cierto? Y mantener como tal esos animalitos, ¿ya? Mientras están listos para ponerse en venta, ¿verdad? Y con ella, pues también ella va a necesitar esa talento humano o esas personas que van a colaborar precisamente en la manutención como tal de esos animalitos. Y ya deberá como tal proyectar, porque si son poquitos, ¿no es cierto? Quizás con una sola persona basta. Pero si son muchos, ¿no es cierto? Pues van a necesitar 3, 4, 5 personas, ¿ya? Para poder desarrollar esa actividad productiva. Entonces, mire que una cosa precisamente depende de la otra. Ahora, si miramos el aspecto administrativo, el aspecto legal, en un proyecto pequeño, ¿no es cierto? Quizás que ustedes quieran impulsar, quizás en los primeros, en el primer año, ¿no es cierto? Ustedes proyecten no ser legales, digámoslo así, ¿no es cierto? Estar como en la informalidad, ya mientras puedan ustedes consolidarse como tal en el mercado. ¿Esto para qué? Pues obviamente para no incurrir de pronto en gastos adicionales, ¿no es cierto? Esos gastos impositivos que en muchas de las ocasiones realmente es un peso, ¿no es cierto?, que se le agrega precisamente a esas empresas, a esas unidades de emprendimiento y demás. ¿Ya? Entonces, mientras logra consolidarse en el mercado, entonces podemos quizás durante un determinado tiempo estar en la informalidad, ¿ya? Y después, entonces, sí, claro, de una vez nosotros podemos formalizar, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a formalizar? Ah, bueno, entonces vamos a mirar entonces bajo qué sociedad o figura jurídica vamos nosotros a escribirnos. Bueno, Dianita, cuéntame, nena. Instructora, ¿hay algún problema? Es que en el proyecto de nosotros nos basamos como en un mercadeo empírico, no como una grande empresa, sino como una pequeña empresa, ¿cierto? Ajá. Entonces, para acá, los datos que nosotros utilizamos los recolectamos, pero de donde vivimos. Por ejemplo, acá el único que surte pollo sería Bucanero. El resto, quien surte pollo son pequeñas microempresarios, que una persona que cría pollos allí, otra allá, y ellos mismos se venden entre sí, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos como esos datos de escala grande, sino como pequeña. Sí, tranquila. Bueno, a eso precisamente estaba haciendo esa referencia, ¿no es cierto? Que muchas veces en la parte administrativa nosotros precisamente pues tendemos a
a no tener como tal matrícula mercantil y todo lo demás, ¿no es cierto? Sino más bien mientras vamos incursionando en ese mercado. Sin embargo, así sea en proyectos pequeños, en aspectos legales, también es importante que ustedes tengan en cuenta que como los productos que ustedes están manejando son productos que van a destinar ¿qué? Al consumo de las personas. ¿No es cierto? Por lo tanto, es muy necesario que ustedes tengan algunos permisos, ¿ya? Que les pueda autorizar a ustedes poder comercializar, ¿ya? Que ustedes puedan avalar precisamente que esos productos salgan en las mejores condiciones, ¿no es cierto? O que por lo menos ustedes puedan establecer que la norma, ¿no es cierto?, ya enmarca precisamente algunos procedimientos, ¿ya? Que deben ustedes seguir y regirse para que puedan comercializar productos, ¿ya? De óptima calidad, pues obviamente que no vayan a ocasionar alguna enfermedad, ¿ya? Alguna de los consumidores. ¿Listo? Entonces ustedes van a ubicar precisamente esa información allí en aspecto legal. Sobre todo con esta parte, chicas, de lo que tiene que ver con lo de bioseguridad, ya que eso en este momento ya es obligatorio para todo tipo de productos. Instructora, o sea que en ese caso nosotros haríamos como, por eso no hemos podido hacer el marco legal porque no teníamos como mucho conocimiento. Entonces, ¿esa información la hacemos de manera hipotética? Ajá, entonces, pues de manera hipotética, pero pues, desde luego tendiendo a ser una realidad, porque eso es lo que ustedes deben como tal tener en cuenta. Ya, entonces, ¿cuál es la normatividad que rige para poder distribuir y manipular ese tipo de productos, ya, y producir también ese tipo de productos? Hay unas normas fitosanitarias, entonces ustedes van a tener que hacer la consulta de estas mismas. Listo, por aquí Alexander creo que iba a participar. ¿O ya no? Sí, profe, una pregunta. Yo por decir algo, el proyecto mío que tengo ahí es con leche, ¿sí? Queso campesino. También me puede dar una claridad sobre cómo, si el proyecto es lo mismo que el de pollos de la niña o cambian algo. ¿Pero en qué sentido? ¿En esa parte legal administrativa o en qué componente? Pues sí, la parte legal administrativa, creo que sí, aunque usted sabe que lo del queso es más delicado y toda la vaina igual también. Exactamente, entonces para todos los productos, muchachos, realmente se encuentra establecida unas normatividades, ¿ya? Y sobre todo para aquellos productos que van directamente al consumo humano. ¿Listo? Entonces ustedes deberán, entre otras, contar, por ejemplo, con un carnet de manipulación de alimentos, señorita Diana Sánchez, ya, y señor Alexander Oviedo. ¿Listo? Entonces, todos los que van a entrar en contacto, ¿no es cierto?, de manipular esos alimentos deben tener, por ejemplo, este tipo de autorización. Ya también esos productos, desde luego, pues deben tener algunos registros fitosanitarios. Ya pues, lo que no quiere decir de que ustedes vayan a tener que sacarlo. No, sin embargo, desde luego, ese tipo de información ustedes deben tenerla bien claro, sobre todo si ustedes, esos proyectos piensan quizás implementarlos en un futuro próximo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el tratamiento de esos productos? ¿Vale? ¿Qué certificados deben ustedes tener para poder comercializar esos productos? ¿Vale? Entonces, todo eso usted encuentra en la normatividad allí. Laura Carolina, ¿te quedó algo resuelto? Sí, pero es que sonó entrecortado cuando estabas explicando lo de la parte legal. Estabas diciendo algo de bioseguridad, lo mismo de seguridad en el trabajo, tiene que meterse ahí en esa parte del trabajo. Bueno, esa es otra, digamos que otra arista precisamente que tiene que ver con esta temática. Ya cuando yo hablaba de lo de bioseguridad, tiene que ver precisamente con esa situación de contingencia, ya que toda organización, independientemente de que sea grande, mediana o pequeña, ¿no es cierto?, independientemente de qué es lo que va a comercializar, quizás producir, quizás distribuir, ¿no es cierto?, debe tener contemplada precisamente una normatividad
para ese tipo de situación. Que el tapabocas, ¿no es cierto? Que lo que tiene que ver con la desinfección. Todas esas cositas, realmente nosotros debemos establecer eso en el proyecto. ¿Por qué? Porque eso es algo actual y eso es algo, pues obviamente, que ha surgido precisamente de esta situación y es una normatividad ya que se ha impuesto. ¿Listo? Entonces, eso también hace parte de, ¿vale? Lo que tiene que ver con normas de seguridad, ¿no es cierto?, en el trabajo y demás, sí, claro, ya todo eso es importante, sobre todo, desde luego, en este tipo de proyectos que son netamente de producción, ¿no es cierto?, que desde luego es necesario que nosotros podamos conocer de qué manera nosotros podemos proteger a nuestros colaboradores, ¿ya? Entonces, quizás en el queso, ¿no es cierto?, sea necesario unos implementos especiales, ¿no es cierto? Unos guantes quizás especiales, no cualquier guante para poder manipular, ¿no es cierto? Quizás un traje también especial, igualmente para la parte aquí de la producción de los pollos, ¿no es cierto? Entonces, que una cosa es el levante, digámoslo así, el engorde de los pollos, y la otra cosa ya es la preparación, ¿no es cierto? O el empaque, el empaquetado como tal, de este producto ya listo como tal para poderlo comercializar, ¿no es cierto? Entonces, para ambos, ¿no es cierto?, para ambos operarios, ¿no es cierto?, deben como tal contar con unos elementos como tal de seguridad, ¿no es cierto?, tanto para él, para protección de él, como también para la protección del mismo producto que se está elaborando. Entonces, nosotros podemos quizás también hacer un pequeño planteamiento sobre esto. ¿Listo? Si lo vemos muy significativo, por lo menos en el caso del queso, si lo vemos muy significativo, lo vamos a incluir allí. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra inquietud? En aspectos administrativos, porque pues estamos hablando más que todo en aspectos legales, ¿no? En los aspectos administrativos, por lo regular, nosotros podemos reflejar quizás una escala jerárquica en la cual nuestro proyecto se pueda, como tal, ver como tal el funcionamiento, ¿no es cierto? Nosotros podemos proyectar que vamos a necesitar, pues, quizás un administrador, ¿no es cierto? Quizás vamos a necesitar un contador y demás. Entonces, esta información, desde luego, se va a traducir ya en nuestra estructura de costos, ya en ese componente financiero, porque ese administrador, desde luego, que va a demandar que unos salarios, ¿no es cierto? Ese administrador quizás va a demandar una seguridad social, va a demandar quizás unas apropiaciones y demás, que todo eso precisamente entra a un costo o entra al gasto como tal de nuestro proyecto, ya esos operarios también. Entonces es importante que nosotros por lo menos establezcamos esos requerimientos de personal, ya, y como ya sabemos, según el grado de responsabilidad, según también los grados de escolaridad, desde luego, se van a establecer como tal esos cargos y esos cargos, desde luego, van a también demandar ciertos pagos, ¿no es cierto? Ciertos rubros, ciertas escalas salariales, lo que le llaman escalas salariales. ¿Listo? Entonces, eso nosotros lo tenemos también que tener en cuenta, ¿ya? Todo lo que nosotros vayamos a proyectar en mercadeo, en aspectos técnicos, en aspectos administrativos, legales, incluso los ambientales, todo eso al final, en las condiciones financieras, la vamos a ver reflejados en cantidades y en valores. Por eso nosotros debemos ser lógicos en la construcción de este tipo de documentos y para el caso específico aquí del documento que ustedes están desarrollando, nosotros vamos a establecer solamente los aspectos importantes. ¿Listo? Por acá alguien levantó la manito. Yo, profe. Hola, Diana. Entonces, en ese caso, debemos realizar planillas de pago y de esas cosas. No, planilla de pago no. Como basarse en esos pagos. No, no, lo que puedes hacer básicamente es
es consignar allí un requerimiento de personal. De un requerimiento de personal, entonces puedes decir, no, pues necesitamos que un administrador, quizás vas a necesitar cuántos operarios, quizás 1 o 2 operarios vas a necesitar, ya quizás el administrador pueda ser a cargo de la parte contable, así que no vamos a necesitar un contador, pero si tú crees necesario que haya un contador, pues entonces incluyes un contador dentro de tu proyecto, ya que quizás vas a necesitar dentro de tu estructura una persona que proyecte, obviamente, o más bien abra mercado, ¿no es cierto? Una persona experta en mercadeo, ya que es la que la va a ayudar a impulsar como tal las ventas de su producto. ¿Ya? Entonces, una vez tú tengas establecidos esos requerimientos, ¿no es cierto? Entonces, para cada persona, pues obviamente podemos establecer también tanto una escala salarial, ¿no es cierto? Como lo que tiene que ver con un sistema como tal de contratación, ¿ya? Entonces, quizás podemos proyectar por medio de prestación de servicios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué prestación de servicios? Pues es un solo rubro, ¿no es cierto? Del cual el trabajador o el colaborador se va a encargar, ¿no es cierto?, de su seguridad social. Eso simplemente va a desembolsar un solo rubro, ¿ya? O si usted considera que realmente es importante poder contar de nómina, ¿no es cierto?, a cierto personal, por ejemplo, los operarios, por el nivel de riesgo, quizás, ¿no es cierto?, porque ellos son personas que realmente son importantes para la organización y usted necesita hacer la retención de ese personal, entonces vas a establecer precisamente un sistema de contratación por nómina. Entonces, si es por nómina, pues entonces deberás entonces proyectar asimismo apropiaciones, seguridad social, para fiscales, ¿ya? Dotación incluso. ¿Ya? Entonces, todo eso entra precisamente al componente financiero, ¿ya? Y eso es lo que nos va a nosotros a dar luz, ¿ya? Esa información y toda la demás, si ese proyecto realmente es viable o no es viable, ¿ya? Sin embargo, pues aquí no vamos a juzgar, ¿no es cierto? Y si ustedes le salen dentro de esos análisis que no es viable el proyecto, pues tampoco no se va a juzgar de que el proyecto está mal elaborado, ¿no? Desde luego que no, porque ustedes solamente van a extractar lo más importante. Aquí lo que realmente es de saber y es de conocer que todos los proyectos deben ser valorados. ¿Y por qué deben ser valorados? Número 1, cuando nosotros elaboramos proyectos, por lo regular nosotros no los elaboramos para nosotros mismos, sino que los elaboramos para un tercero. ¿Y quién es ese tercero? Esos terceros son los inversionistas, ¿ya? Por lo regular nosotros no, digamos que no contamos con recursos propios, ¿no es cierto?, para poder desarrollar este tipo de proyectos. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar un inversionista. Sin embargo, si nosotros contamos con los recursos propios y podemos por sí solos desarrollar el proyecto, también vamos a necesitar conocer esa información para saber cuánto es la inversión que yo debo colocar allí para que mi proyecto realmente funcione. Si usted no sabe cuál es la cantidad de recursos que va a requerir en un determinado tiempo, bien sea durante un mes, ¿no es cierto?, durante 6 meses, durante un año, si no proyecta usted eso, pues posiblemente dentro de un poco tiempo, pues va a entrar como tal al fracaso, ¿ya? Entonces sí es necesario que nosotros podamos hacer esas proyecciones y precisamente toda esta información que nosotros contenemos allí dentro de esos otros componentes, la vamos a traducir en el componente financiero, ¿listo? En valores monetarios. Todo eso se traduce en valores monetarios y de esta manera, entonces nosotros podemos establecer realmente el grado de inversión, ¿no es cierto? Cuando vamos a quizás a recoger esa rentabilidad tan anhelada, ¿no es cierto? Si la vamos a recoger pronto o a largo plazo, ya quizás vamos a establecer el esfuerzo que nosotros debemos desarrollar en determinados periodos de tiempo para poder captar como tal esos recursos, productos de qué, de la venta. ¿Ya? Porque nosotros por sí solos pues no vamos a mantener perennemente, ¿no es cierto?, el proyecto, ¿ya? Por lo regular, sí, claro, hay una temporalidad en la cual los inversionistas, ya, y los emprendedores pues deberán subsidiar, digámoslo así, el proyecto mientras, ¿no es cierto?, este arranca, mientras este empieza
acaparar un poco más el mercado, ¿no es cierto? Empieza poco a poco a crecer según las proyecciones que se han planteado. ¿Listo? Y ya hay un determinado tiempo en que logra el punto de equilibrio. Entonces, ¿en qué momento pasa el punto de equilibrio? ¿En qué momento nosotros ya vamos a librarnos y por lo menos el proyecto está caminando, ¿no es cierto? Se puede costear y nosotros no vamos a tener como tal ese esfuerzo de estar inyectando recursos, sino que el proyecto se sostiene, ¿ya? ¿En qué punto pasa eso? ¿Ya? Y una vez que el proyecto se sostiene, se supone ya que de ahí para arriba, pues ya empieza como tal el crecimiento paulatino de este proyecto. ¿Listo? Entonces, sí es importante que nosotros logremos establecer en detalle, ¿ya? Todo aquello que nosotros vamos a requerir, ¿ya? Aunque para este trabajo no se les van a exigir a ustedes detalle alguno, porque como ustedes mismos conocen, el parámetro con el cual ustedes deben presentar el documento, pues realmente limita, ¿no es cierto?, también poder desarrollar un proyecto pues, de mayor complejidad, ¿ya? Y desde luego, ustedes van a acercarse lo más a la realidad posible, ¿ya? Con los planteamientos que ustedes van a plasmar allí, ¿vale? Entonces, aquí no se les va a valorar si el proyecto resulta inviable, por ejemplo, porque desde luego que vamos a necesitar mucha más información para realmente establecer esa viabilidad o esa inviabilidad. Sin embargo, sí es necesario establecer precisamente estos ítems y que ustedes puedan realmente ver, ¿no es cierto?, en el ejercicio que eso se debía hacer, ya que hay necesario que ustedes hagan ciertos ajustes para que realmente ese proyecto sea viable, pero realmente no lo vamos a hacer. ¿Listo? Así que tranquilos, que si sale inviable, ¿no es cierto?, el proyecto, no van a tener ustedes que reestructurar ni mucho menos. ¿Listo? Porque ya sabemos que solamente vamos a contener cierta información y quizás vamos a necesitar otra información adicional para que ese proyecto como tal tenga viabilidad. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes no se preocupen, pero sí preocúpense porque vayan a reflejar precisamente cada uno de los componentes esté reflejado precisamente en el componente financiero. De eso sí nos deberíamos como tal preocupar. ¿Listo? Sí, Esneda, buenas noches. Buenas noches, profe, y a todos los compañeros. Profe, el grupo mío es de Steven, Laura, Tatiana. Steven hizo, pero la parte de semillas. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos distribuimos, pues, porque a mí me tocó el financiero. Entonces, recomendable que yo haga una tesis financiera sobre ese producto de semillas que hizo Steven. O sea, un solo ítem. Si es de aguacate, es de aguacate, si es de cebolla, cebolla, si es de leche, leche, pero como Steven hizo uno de semillas, entonces a mí me toca la parte financiera, entonces lo recomendable es que yo lo realice con semillas también. Sí, desde luego. Pero ¿en qué punto van ustedes en el desarrollo del documento? Steven le tocó cuál, Steven ambiente, no, el técnico, mercadeo. Sí, mercadeo y técnico, listo. Sí, y a mí me tocó el financiero, entonces que sea ese mismo de semillas. ¿Son ustedes dos? Con Laura y Tatiana. Listo. Laura, ¿qué estás haciendo, Laura? ¿Qué parte estás haciendo? El ambiental y el legal, bro. Listo, el ambiental y el legal. Ahora, dentro de lo ambiental, ¿qué estás reflejando en el documento? Bueno, lo que pasa es que, como estaba diciendo Esnea, nosotros tomamos las semillas para reforestación y nuestros clientes pues son básicamente como las empresas que hacen trabajos de reforestación y toda la parte pues medioambiental, ¿no? Listo, entonces ustedes van a necesitar semillas de diversas índoles, ¿no es cierto? Bueno, yo pienso que digamos que el tipo de semilla, yo pienso que no incide como tal, o no sé, ustedes son los que saben, pues a mi manera de ver, no incide precisamente en el desarrollo como tal del componente financiero. Sin embargo, sí incide algunos aspectos como cuáles, a quienes ustedes van a proyectar precisamente la venta como tal de ese producto, a qué entidades o a qué organizaciones o si son personas.
Pues inicialmente se tiene planteado a distribuir a empresas pequeñas, medianas y grandes. O sea, la idea es poder trabajar. Esas personas, ¿por qué van a adquirir este producto? A razón de Profe, habilidades. profe, porque es un tipo de oferta de compra y venta de acciones en el cual el inversor adquiere una parte de un negocio o una empresa para ese capital semilla. Yo sea pensé familiar o de amigos o de, ¿sí me entiende? Yo pensé que era la semilla biológica. No, semillas. O sea, las semillas son semillas de capital. Son esas. ¿Sí? Sí, profe. Eso. Bueno, pues entonces ya es otra cosa diferente. Claro, yo estaba totalmente desenfocada como tal de la realidad. Pero como ustedes me decían que era un proyecto de reforestación, ¿no es cierto? Entonces el producto a vender, yo asumía que eran las semillas, o sea, las plantas en las cuales se van a utilizar para poder reforestar, ¿verdad? Entonces estaba preguntando precisamente hacia qué entidades ustedes van a dirigir ese tipo de producto, ya que ese tipo de productos por lo regular lo van a necesitar quienes, ONGs, entes públicos, obviamente que son interesados en hacer el proceso de reforestación y desde luego algunas empresas con motivo de que deben como tal desarrollar esas actividades de responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Entonces esos tipos de entidades pues, pueden obviamente que hacer la compra como tal de su producto, ¿no? Entonces, Es que desde lo más mínimo se puede hacer negocios, profe. Sí, eso es verdad. ¿Ya? Entonces, el producto de ustedes en sí, ¿cuál es? Son capital semilla, ¿cierto? Es capital semilla. No, en sí son semillas, semillas de verdad. Bueno, entonces, Profe, porque es que esto es un proyecto agropecuario rural y hay unas técnicas de financiar semillas y que también tienen efecto en lo ambiental. ok, explícame más entonces para poderlos orientar. Recuerda que hay un plan de semilla a nivel nacional que es producción de semillas para pequeños productores formulado por el Instituto Colombiano Agropecuario. Ajá. Ya nos hicimos entender un poquito. ¿A qué Sí. semillas? Sí. Puede ser cereales, semillas de cereales. Sí, o sea, profe, la idea es que nosotros Que no queremos es enfocada, tanto, o o sea, sea, la idea de nosotros es empacar, digamos, tanto comprarlas como venderlas, ¿sí? O sea, digamos, a pequeños agricultores como las huertas urbanas, ¿sí? Poder, digamos, recolectar y poder como que comercializarlas, hacer el empacamiento y comercializarlas como tal, para poder, pues, o sea que esas semillas no van directamente a un proceso de reforestación, sino que sí, van profe, o sea, no, mire, la idea, profe, ¿cuál es? O sea, la empresa de nosotros se encarga de tener, o sea, nuestra materia prima son las semillas, ¿sí? Sí. Nosotros las comercializamos para la reforestación, ¿sí? Pero Uno de los principales, ¿no? O sea, ¿ustedes saben que comprende una reforestación? sí, o sea, una de las temáticas, por eso le digo, una de las temáticas es poder vender a las personas que trabajan con la parte de reforestación, O sea que o ustedes digamos, fertilización de suelos. tienen dos tipos Cambio de de suelo. producto y por lo tanto tienen dos tipos de mercado totalmente diferentes. Sí, señora, o sea, la idea es que Sí. digamos, nuestra materia principal, o sea, nuestra empresa, es la comercialización, venta y comercialización de semillas, que las adquirimos de de diferentes productores pequeños y grandes, es diferente. Pero nuestra principal, digamos, mercado es empaque y distribución de semillas. Bueno, para eso, chicas, sí es necesario que nosotros nos enfoquemos en un mercado objetivo. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo regular, cuando los proyectos productivos de emprendimiento empiezan como a plantearse y a surgir, ¿no es cierto? Es muy fácil y muy manejable que los emprendedores puedan enfocarse a un segmento de mercado que a dos o tres segmentos de mercado. ¿Por qué? Porque esos segmentos de mercado
y los segmentos de mercado que ustedes tienen son totalmente diferentes, realmente van a demandar esfuerzos totalmente diferentes, y si van a demandar esfuerzos, con ellos también van a demandar recursos, van a demandar también atención, van a demandar también tratamiento, ¿no es cierto?, diferente. ¿Ya? No es lo mismo vender una semilla para reforestación, que esas semillas de reforestación nosotros la vamos ¿a qué? A vender quizás a otro mercado que pueden ser ONGs, el ente gubernamental, ¿no es cierto? Y lo que yo ya les había explicado, ya que el otro mercado que constituye precisamente esas semillas que van a ser destinadas a la producción de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, esas personas van a ser precisamente algunos agricultores que están interesados, obviamente, en mejorar, ¿no es cierto?, sus cosechas, ¿no es cierto?, a través de esas semillas de óptima calidad, ¿ya? Entonces, profe, o sea, la idea básicamente es podernos, digamos, como que, según su merced dice, enfocarnos solo al mercado de reforestación. En la que ustedes consideren que genera mayor rentabilidad a menor plazo, desde luego, y desde luego menor esfuerzo, ¿ya? Sí, Y más sí, adelante, pues desde luego, si ustedes van a iniciar ese proyecto, que me parece muy bonito y muy interesante, sobre todo que hay una oportunidad de negocio ahí palpitante, ya si ustedes lo quieren implementar, más adelante pueden incursionar precisamente con ese otro tipo de mercado objetivo segmento. ¿Listo? profe, pero entonces, digamos en eso, ahí entonces, ¿qué involucraríamos más en la parte ambiental? Bueno, en la parte ambiental, como vemos, son aquellos aspectos en los cuales las organizaciones deben procurar el mantenimiento como tal de algunas zonas. Ah, o Quizás sea, es más, la parte ambiental es más sobre el cuidado, ¿sí? La preservación del medio ambiente, ¿sí? exactamente. Entonces resulta Ah, que toda actividad que desarrollan las organizaciones, sea producción de queso, sea la producción como tal de carne de pollo, ¿no? Van a hacer como un detrimento o un desgaste como tal de un sitio específico. Por lo menos ustedes van a plantar como tal, digo plantar, van a comercializar semillas, van a necesitar quizás un sitio, ¿no es cierto? Quizás esas semillas van a tener un empacado. Bueno, ¿y qué pasa entonces con el empacado de esas semillas? ¿Qué van a requerir ustedes? O sea, que el empacado de esas semillas, ustedes van a desarrollarla, por ejemplo, mediante plástico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese plástico después que se usan las semillas? Ustedes deben tener como tal un plan ambiental para el tratamiento de ese tipo de elementos, ¿ya? Que quizás Profe, señora. pero para esa reforestación se ve más popular las semillas de buena calidad, pero en especies como pinos y robles, que son los que más las entidades gubernamentales distribuyen al sector rural para los recursos hídricos, para la conservación y todo. Por eso las semillas, pues, no requieren la mano humana, porque usted la siembra y ya. Pero si es una especie que se demora en producir. Ese es el otro dilema, que no es una producción a corto tiempo, sino a largo plazo. Pues la producción como tal tiene que ver con el desarrollo de los árboles, eso es lo que usted intenta decir, ¿ya? Pero Sí, aquí lo que yo estoy enfocada es hacia cómo ustedes van a comercializar esas semillas, que cuando ustedes las van a comercializar van a necesitar un empaque. ¿Y qué pasa con ese empaque, ya? Cuando ya está en manos como tal de ese consumidor y ese consumidor lo desecha. Eso es responsabilidad de ustedes, ¿ya? Eso es manejo ambiental de parte de ustedes. Entonces, ¿cuál es el tipo como tal de empaque, de embalaje que ustedes van a necesitar para procurar precisamente un mejor ambiente? Quizás ese empaque ustedes vayan a necesitar no sé, un equipo, por ejemplo, ¿no es cierto?, para poder empacar esas semillas. Resulta que ese equipo quizás genera una serie de implicaciones, como puede ser el ruido, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, una emisión de humo, ¿no es cierto? Si sea mínima. profe, pero por eso, ahí yo te estaba por eso ahorita preguntando que sigamos el marco ambiental, bueno, la parte ambiental va sujeto a la parte de seguridad y salud en el trabajo, porque digamos con el ejemplo que tú estás dando, una máquina, digamos, que genere ruido, entonces lo puedo mirar por la parte de contaminación acústica, ¿cierto? Uh-huh. A la parte ambiental, pero también meto ahí la parte de seguridad y salud en el trabajo o no es necesario.
Lo que pasa es que Normalmente la parte ambiental va sujeta, digamos, en las empresas con el sistema de gestión ambiental, pero entonces no, de trabajo, perdón. Entonces no hay necesidad. lo que pasa, muñeca, es que sí la podemos nosotros separar, ya desde el punto de vista en que sí, claro, lo de la generación de ruido, pues desde luego que eso hace parte de unas condiciones ambientales que se debe procurar para el trabajador, ¿no es cierto? Sin embargo, las empresas siempre tienen un impacto ya por lo regular pues negativo en el normal desarrollo de sus operaciones hacia ese medio ambiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mismo, digamos que la misma actividad humana, por ejemplo, nosotros cuando estamos como tal en un establecimiento, nosotros estamos generando de una u otra manera algunos desperdicios, ¿no es cierto? Independientemente de que nosotros estemos en nuestro lugar de trabajo, ¿no es cierto? O en nuestra casa, de todas maneras, nosotros estamos generando de por sí, ¿no es cierto? Ese tipo de elementos que realmente van a contaminar el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la empresa precisamente para evitar o por lo menos para reducir ese impacto ambiental? ¿Ya? La generación, por ejemplo, de lo que tiene que ver con elementos de papelería y todo lo demás. ¿No es cierto? Entonces, eso también es una problemática y eso también, obviamente, que va a terminar en una contaminación sí o sí del medio ambiente. Ya quizás no se vea, ¿no es cierto?, de manera pues alarmante, así de manera inmediata, no, pero sí a largo plazo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera ustedes van a hacer ese manejo ambiental? ¿Ya? Ahora, eso es lo que tiene que ver con eso. Los equipos, ¿no es cierto?, de cómputo, nosotros vamos a necesitar unas condiciones X y resulta que esas condiciones X van a necesitar como tal un consumo como tal de energía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la energía precisamente impacta también, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, que puede ser no en el medio ambiente cercano, ¿no es cierto?, ustedes, ¿no es cierto?, pero sí en donde se produce como tal esa energía eléctrica. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a pretender a manejar y a cuidar ese tipo de recursos? ¿Ya? Entonces, esas cositas nosotros las podemos plantear en esos aspectos ambientales. Entonces, no nos podemos fijar sencillamente, ¿no es cierto?, en que el aspecto ambiental solamente sea por cuestiones de la producción y la generación como tal de residuos que nosotros los vamos a lanzar allí cercano a las instalaciones de la empresa, no. Ya nosotros de por sí, nosotros generamos basura y en las organizaciones también se genera basura, ya de manera constante, siempre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros ese tratamiento de eso? ¿Ya? Entonces, ese tipo de componentes nos llaman es precisamente a la reflexión al respecto de cuáles son las acciones que realmente nosotros desarrollamos, ¿ya? Y desde luego, esas acciones pues van en detrimento o más bien van a contribuir de una u otra manera al mejoramiento de la calidad de vida del ambiente, la calidad de vida de las personas y desde luego una calidad medioambiental. ¿Listo? Entonces, de esta temática ambiental hay mucho corte, realmente mucho corte. Sin embargo, ustedes entonces van a poder reflexionar al respecto de cómo su unidad productiva puede estar contaminando o puede contaminar, ¿no es cierto?, el medio ambiente, porque realmente todas las organizaciones contaminan. Todas las organizaciones contaminan, nosotros de por sí contaminamos. Sí, hay especies que producen toxinas al medio ambiente. Y los empaques herméticos donde tiene que ir la semilla, tiene que ir en un vivero, tiene que, mejor dicho, estar en un nivel, al nivel del mar, una altura más o menos promedio de 2000 metros. Hay mucha cosa, sí, profe. Sí, entonces nosotros debemos entonces reflexionar y trasladar entonces eso en los proyectos. Y resulta que en la parte ambiental, como se los vengo planteando, ¿no es cierto?, también va a la estructura de costos, ¿no es cierto?, allí a ese componente financiero, porque quizás nosotros para poder reducir ese impacto negativo ambiental vamos a necesitar algunas acciones y esas acciones pues posiblemente van a incurrir en ciertos costos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a establecerlo. Si no se incurren costos, porque puede ser porque simplemente sea un comportamiento que nosotros podamos determinar para evitar este impacto negativo, pues sencillamente no. Sin embargo, actualmente, muchachos, realmente
se encuentran ya algunas fórmulas y ya se encuentran, digamos que ciertas metodologías y manera para nosotros calcular precisamente ese impacto ambiental, ¿ya? Y de qué manera esto impacta precisamente en las finanzas de la organización, ¿ya? Que eso pues no lo vamos a profundizar ni mucho menos porque eso es, ya pertenece a otra, digamos que a otras ligas, ¿no? Simplemente nosotros en ese componente ambiental vamos a identificarlo. Ya si quizás nosotros podemos identificar algún costico que podamos agregarle allí en componente financiero, pues lo vamos a agregar. Si no vamos a identificar ninguno, pues sencillamente no lo agregamos. ¿Listo? ¿Qué otra inquietud tienen al respecto? ¿Sí quedamos comprendidos con esto? Instructora, en el ambiental, una pregunta. Lo que pasa es que, digamos que en la empresa que se trabaja acá, los desechos de los pollos se entierran, ¿cierto? Ajá. Entonces, en la parte que nosotros colocamos fue como la parte hipotética de cómo no hacerlo, y al final entonces colocamos que esta sería la manera de que la empresa adecue en este medio ambiente. Eso, entonces usted ha identificado que dentro de ese proyecto ahí se produce una contaminación. Entonces la identificó, ¿no es cierto? Que esa constituye precisamente algunos desechos de los pollos. Entonces puede ser precisamente pues desechos normales del metabolismo, ¿no es cierto? Que eso pues son aprovechables, ¿no es cierto? Actualmente pues es aprovechable. Pero también hay otros desechos que tienen que ver ya con el procesamiento de esos pollos, ¿no es cierto? Las plumas, que el pico, que yo no sé, las uñas y otras cositas, ¿no es cierto? Que como dice usted, bien, esto se entierra, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando eso se entierra? A pesar de que son elementos biodegradables, ¿no es cierto? De todas maneras, la concentración de esos mismos elementos en un espacio reducido genera como tal contaminación, ¿no es cierto? Entonces genera malos olores, genera obviamente un aspecto como tal desagradable al medio ambiente. Ahora, para eso también nosotros podemos establecer algunos criterios de manejo para este tipo de elementos o para este tipo de residuos, que quizás ese manejo vaya a incurrir precisamente en algunos costos. Por ejemplo, no sé, estoy diciendo barbaridades, quizás, porque realmente no tengo conocimiento al respecto de esto. Por ejemplo, que se logre apropiar de una máquina para que se seque, ¿no es cierto?, esos elementos y después esos elementos se pulvericen, ya, y al pulverizarlos, pues sea más fácil manejo para poderlo utilizar quizás ¿en qué? Como abono orgánico. No sé, estoy imaginando barbaridades, muchachos. Sí, profe, esa fue la opción que encontramos. Investigando, se pueden procesar a convertirlos como sí, en un tipo de apoyo a abono, porque pues abono no sale, ¿cierto? Pero sí como un apoyo de manejo para el abono. Exactamente, entonces, ¿eso cuánto puede costar? Esos procedimientos, ¿cuánto pueden costar? Ya quizás vayan a necesitar a una persona experta en el manejo que les pueda orientar, les pueda eh, ayudar a implementar este tipo de actividades para obviamente reducir ese impacto ambiental y cuánto puede costar precisamente eso. Entonces, esos tipos de cositas nosotros, de una vez al componente financiero lo vamos a reflejar allí. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra preguntita por ahí tienen? ¿Otra observación al respecto de otro componente que quizás no hemos tocado el componente técnico? Yo pienso que ese componente como que ustedes son duchos en esto, que quizás tengan debilidades un poquito en la parte de mercadeo, quizás obviamente en la parte financiera, que siempre es como el coco, como el dolor de cabeza en los proyectos, ya porque se pretende precisamente a que todos sean viables, ¿no es cierto? A que todos, desde luego, en un determinado tiempo produzcan beneficios, ya, y ojalá los beneficios sean lo más rápido posible. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a acomodar todas estas cifras? Y desde luego que estas cifras acomodadas, pues se refleje lo más real, ¿no es cierto?, posible, ya, porque pues de nada nos sirve que nos pongamos como tal a inventar cifras y a acomodarlas simplemente para
para darle viabilidad al proyecto cuando realmente cuando se vaya a implementar, pues no va a dar los resultados que se encuentran allí establecidos, ya porque las cifras son sesgadas, ¿ya? Entonces, siempre es bastante dispendioso, es siempre bastante pesadito poder nosotros establecer esto. Y acá la guía pues simplemente nos está solicitando unos formatos ya muy simples, muy sencillos, realmente porque son muchos más, indicadores son más para poder revisar la viabilidad del proyecto. Hay varios grupos de indicadores y demás, hay varios formatos en los cuales es necesario como tal diligenciar para poder conocer, bueno, cómo está el proyecto, ¿no es cierto? Hacia dónde está apuntando ese proyecto, hacia dónde se va a dirigir realmente ese proyecto, ¿ya? De quién realmente en un determinado periodo de tiempo, de quién realmente es la empresa o el proyecto, ya si son de los inversionistas, si es del dueño, quizás sean de los proveedores o los acreedores, ¿ya? ¿De quién? ¿Ya? Entonces, todo eso se establece precisamente en ese componente financiero, en ese análisis de la información financiera. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, yo ya estoy esperando esos documentos. O sea que me toca un reto muy grande a mí, profe, porque en la de la reforestación de semillas va la financiera. Y la verdad, para uno tener un cultivo de semillas, de pino, de nogal, de cedro, de todos estos árboles se demora, hay unos en producción de 7 años y hay que tener unas hectáreas, unos que se vayan talando mientras se van cultivando los otros y van creciendo. Sí, sin Para embargo, producción de papel, de cualquier cosa. sin embargo, no se vaya a complicar, no se vaya a complicar. Entonces, busca Sí, quizás la ruta más fácil y más cómoda, quizás la información más puntual que vayas a necesitar para poder desarrollarlo. ¿Ya? Porque sí, claro, este tipo de proyectos, ¿no es cierto?, tienen una complejidad. ¿Ya? Y esa complejidad precisamente deriva de ese tratamiento técnico que ustedes le van a dar. ¿Ya? Básicamente es eso. Lo técnico es lo que le da a usted la clave para poder desarrollar lo financiero. ¿Ya? Entonces, tome precisamente de manera, no sé, un promedio. Pues, ubicar de pronto un promedio para poder reflejar esa información allá en el componente financiero. O por listo, grupos, profe. o por grupos. De, no sé, semillas que se puedan producir de 1 a 5 años, quizás unas que se puedan producir en menor tiempo, también puedes de pronto hacer una agrupación de esas mismas, ¿ya? O simplemente un promedio también, para que no te compliques. Listo, profe, gracias. Listo, Neda. Bueno, ¿quién otro tiene alguna inquietud? O alguna observación también, una pregunta. Mire que nosotros estamos entre todos construyendo conocimiento. Yo hay algunas cositas que realmente no conozco, ¿no? Quizás yo sé cómo estructurar un proyecto, yo sé quizás cuáles son los aspectos que debemos nosotros incluir en un proyecto, pero no conozco, por ejemplo, algunos aspectos de tipo procedimental, ¿no es cierto? Pero mire que esos aspectos del tipo procedimental son claves precisamente para poder desarrollar el proyecto. ¿Ya? Entonces, mire que estamos construyendo y entre todos pues también estamos aprendiendo y pues desde luego yo sé que los asistentes ya van a tener una idea, ¿no es cierto? Y van a tener como mayor claridad respecto pues qué van a poder reflejar como tal en sus documentos. Entonces, lo que me parece bien, eso solamente lo hacemos mediante ¿qué? La participación. ¿Listo? No seamos egoístas, manifestemos aquellas cositas, quizás no sea una inquietud, sino simplemente un comentario. Yo lo estoy manejando de esta manera porque me pareció lo más ágil, porque tengo acá algunos elementos claves. Con esos elementos claves yo puedo manejar como tal ese proyecto. Ah, bueno, ¿ya? Entonces resulta que esa información pues quizás nos vaya a servir para otros equipos de trabajo. Entonces no seamos egoístas, compartamos información, ya haciendo el comentario, quizás haciendo preguntitas, ¿no? No nos dé pena porque miren, acá ninguno de nosotros prendemos cámara.
Entonces, quizás nunca me vaya a topar con Diana Sánchez, tampoco con Steven. ¿Ya? Entonces no nos dé pena porque pues igual acá estamos en proceso de aprendizaje. Ustedes están aprendiendo y yo también aprendo también de ustedes y con ustedes. Entonces, entre todos estamos construyendo. ¿Vale, chicos? Entonces, si no hay nada más por agregar, muchachos, les agradezco mucho. Quizás nos vamos a volver a ver quizás dentro de 8 días. Permítame tantico, miramos. Quizás dentro de 8 días sea el último encuentro que nosotros vayamos a tener. Muchachos, porque ya para esta semana ya debemos estar enviando como tal nuestros productos. Entonces, recordando, chicos, que ustedes entregan y yo lo que hago es proceso de revisión. Si hay ajustes por hacer, pues me toca devolverles a ustedes el documento, indicándoles exactamente cuáles son las debilidades y de qué manera ustedes pueden sortear esas debilidades de sus proyectos. ¿Listo? Y tienen que ustedes hacer el ajuste y otra vez y devuelvas. Y algunas veces me ha tocado devolver hasta 3, 4 veces el trabajo. ¿Ah? Entonces, eso son desgastes, pero eso es el ejercicio que hay que hacer, ¿ya? Porque ustedes están aquí precisamente pues para aprender, ¿ya? Y si no han logrado apropiar, pues es porque algo no se entendió y no se comprendió y yo tengo que mirar las estrategias para que eso se logre. ¿Listo? Entonces, cuantas veces sea necesario, pues obviamente hay que explicar y hay que ofrecer como tal la información. ¿Vale, chicos? Profe, ¿Sí? profe, una última pregunta. Tranquila. Yo todavía le estoy echando cabeza a la financiación. La financiación depende también de la inversión que voy a hacer, de los costos de todo, hasta de lo más mínimo, hasta la exportación del producto. Ajá. Bien enlazado. Pero ¿de qué depende la inversión? ¿De qué depende? De lo que voy a invertir desde la semilla hasta exportarla, hasta que salga ya de producción. De los requerimientos del proyecto. ¿Y de dónde salen esos requerimientos del proyecto? Salen del componente de mercadeo. ¿Por qué? Porque ustedes van a necesitar hacer quizás actividades publicitarias, ¿no es cierto? Para sí. el producto, ¿no es cierto? Van a necesitar obviamente información del componente técnico, sobre todo que es digamos que lo más grueso que ustedes van a requerir, ya en el caso de ustedes, ¿ya? Van a sacar obviamente información de la parte administrativa, porque obviamente ustedes van a requerir que también pues una organización ya de su proyecto, en la cual pues desde luego esta organización va a contener como tal unos costos, ¿no es cierto? Van a necesitar quizás pues la parte ambiental, pues ya habíamos indicado, ¿no es cierto?, que son aquellas acciones en las cuales nosotros debemos como tal desarrollar para minimizar esos impactos ambientales que toda organización ya genera dentro de su proceso como tal de producción o de operación, más bien. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, profe, que también hay que registrar en Cámara y Comercio y todo lo relacionado con costos del establecimiento, el mantenimiento, el aprovechamiento, los insumos, los valores unitarios, los ingresos, el flujo de caja, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, para funcionar, luego es necesario establecer algunos rubros, algunos gastos, ¿no es cierto? Quizás unos gastos de arriendo, ¿no es cierto? Quizás unos gastos en servicios públicos, ¿no es cierto? Un gasto, mire, en publicidad también. Y lo que ya habíamos mencionado con respecto a el sistema como tal de contratación, eso nos va a dar también luz de cuánto es lo que nosotros vamos a incurrir para pagarle a ese talento humano por ese esfuerzo, por ese tiempo, obviamente, y por esos conocimientos que está aportando a nuestro proyecto. Listo, profe, me quedó claro. Listo, muy bien. Entonces, yo espero un excelente trabajo de parte de ustedes. Listo, chicos. Bueno, ¿quién otro tiene otra preguntita por ahí? Listo, Alexander, cuéntamelo todo. Profe, una pregunta, si alguna cosa le puedo preguntar aparte por el privado, se le puede preguntar alguna inquietud, ¿sí? Hasta antes de volver al próximo encuentro.
Claro que sí, Alexander. Yo Bueno. siempre respondo desde luego WhatsApp. Hay algunos que incluso me llaman o también me escriben a través del mensajes en la plataforma de territorio. Yo respondo. Listo, si usted quiere quizás enviarme su trabajo de manera preliminar, pues para saber si tiene la orientación adecuada, pues igual lo puedes hacer. O si tienes una pregunta puntual, la puedes entonces enviarme mediante el mensaje de texto. Eso sí les recomiendo, por favor, identifíquense, porque yo también estoy, desde luego, asesorando otros tipos de trabajo, otros tipos de proyectos. Entonces, para que no sean cucú y de pronto orientarlos hacia donde no es. Bueno, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, si no siendo más, pues entonces me despido. Muchas gracias de verdad por la participación y desde luego por la asistencia que tienen a esos encuentros. Listo, entonces nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Y yo pienso que ya dentro de 8 días ya tenemos como tal este documento ya casi culminado, aunque sea del 80 al 90% ya culminado, que solamente nos haga falta quizás algunos detallitos. Ya sin embargo, es prudente, ¿no es cierto?, que ya esa fecha sea lo más pertinente que nosotros hagamos envío del documento totalmente completo, ya porque nosotros debemos pasar informes antes creo que desde el 5 de diciembre, debemos entonces ya establecer quiénes aprobaron estos resultados de aprendizaje y quiénes no. ¿Listo? Para hacer el proceso ahí administrativo, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Uy, Alexandra. Gracias, profe, muy amable. Listo. Chao, chicos. Muchas gracias a ustedes. Doctora, chao. Hasta luego, profe. Profesora, muchas gracias. Listo. Gracias a ustedes. Chao.